Bueno, entonces el tema que nos trae el día de hoy es respecto al profesiograma. Nosotros y para podernos como contextualizar un poco frente a lo que tiene que ver, por un lado, los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y por otro lado, el subprograma de medicina preventiva y del trabajo, y esta herramienta encaja dentro de lo que tiene que ver los elementos que se utilizan o las bases con las cuales se pueden utilizar para lo que tiene que ver con la parte de la prevención y la promoción de la salud. Dentro de esta parte de esta herramienta, pues se conjuga algunos aspectos importantes. Entonces, no necesariamente o dentro de lo que se establece de lo que es el uso del profesiograma o la importancia dentro de lo que tiene que ver con la medicina preventiva y del trabajo y por supuesto lo que apoya a través del sistema de gestión, también se puede acompañar frente a lo que tiene que ver con los recursos humanos o lo que tiene que ver con las competencias y los roles. Entonces, en algunas oportunidades ustedes podrán también escuchar dentro de los profesiogramas, en algunos momentos también se puede definir como una descripción de roles o una descripción de funciones o también se establece como las funciones de cargo. ¿De acuerdo? Eso va a depender un poco frente al enfoque que cada empresa, que cada organización le dé. Sin embargo, cuando nosotros en este punto en particular, cuando hablamos de profesiograma, estamos haciendo énfasis en aquellas actividades, en lo que es la identificación de los peligros, la identificación de las destrezas y las habilidades que se requieren o que el trabajador a través de su exigencia física o mental realiza para poder desempeñar una función y que en el caso del especialista o el responsable del sistema de gestión y salud y seguridad le es de importancia o le es de relevancia dentro de la implementación del programa de medicina preventiva porque de esta forma le permite establecer las acciones, las actividades o encaminar acciones y actividades en pro de la promoción y la salud del trabajador, ¿de acuerdo? Y dentro del contexto en general también pues, le permite determinar frente a lo que tiene que ver con la destinación de recursos, la orientación de los recursos o básicamente los presupuestos frente a lo que se requiere para llevar a cabo esta ejecución de este tipo de herramientas. Entonces, en materia como tal, el profesiograma es un documento que pues, es un documento resumen que recoge actitudes y capacidades necesarias para cubrir los puestos de trabajo de una empresa. Es un poco lo que les mencionaba. Creo que también frente a eso es lo que se conjuga frente a un trabajo. Cuando nosotros hablamos de trabajo, estamos conjugando destrezas físicas y destrezas mentales, habilidades, competencias que se requieren para poder ejecutar una labor o una función. Dependiendo de el tipo de actividad o el tipo de labor, pues de esa misma forma la exigencia física o mental de ese trabajador también se requiere para poder desempeñar y obtener los resultados que se quieren o que se pretenden frente a esa actividad o ese trabajo que realiza la persona, ¿de acuerdo? Entonces, ese programa es un documento, es un resumen que recoge eso, actitudes y capacidades que se requieren, que se necesitan para poder ejecutar o realizar una labor o cumplir con una actividad. En él aparecen, en el programa aparecen dos componentes. Uno es las características de los puestos de trabajo y por otro lado las competencias fundamentales. Cuando hablamos de las características de los puestos de trabajo, pues nos podemos remitir a cada uno de nuestros puestos, nuestras funciones, es decir, nuestras labores, la que usted está realizando en este momento o la que está contratado en este momento, tiene unas características en particular desde el punto de vista del ambiente físico, es decir, de las instalaciones, es decir, del mobiliario, es decir, de la organización propia, ¿no? De las funciones a las cuales usted está realizando, el lugar de trabajo, el ambiente, iluminación, temperatura, compañeros de trabajo, lo que tiene que ver con su área propia o las funciones de los procesos propios también, ¿cierto? Entonces, esas características propias de cada puesto de trabajo. Tienen algunos momentos dentro de las
organizaciones se caracterizan o también se bifurcan entre lo que tiene que ver las administrativas o las operativas, ¿cierto? En ese orden de ideas se desempeñan funciones desde el punto de vista administrativo que también tienen unas características propias de esa población o de ese grupo de personas que ejecutan ese tipo de actividades, como lo es también para aquellos operativos, que también en este grupo de trabajadores o de esta población trabajadora requiere de unos esfuerzos y unas capacidades físicas y mentales y unas características propias de su puesto de trabajo. Es tal así que pues cuando se hace ese tipo de evaluación o que se determinan esas características, difieren unas entre otras. Quizás en lo que tiene que ver con labores administrativas podemos encontrar que pues se enfoca más o hay una identificación mayor de peligros asociados con lo que tiene que ver con el acondicionamiento físico, las posturas, ¿cierto? Las posturas sedantes, el permanecer de pie, estar sentado, lo que tiene que ver con la fatiga, ¿cierto? Con el estrés, etcétera. Mientras que la parte operativa se asocia más a los movimientos, a los movimientos repetitivos, a las cargas, a las fuerzas, al levantamiento, propias de esas actividades como tal. Y por otro lado, las competencias fundamentales. Entonces, está entre las características y las competencias. Dentro de las competencias se asocian o están relacionadas a lo que en términos del saber hacer es necesario para que se pueda desempeñar esa labor o esa función. Si nos vamos así también muy seguido con el ejemplo que les mencionaba de su propio puesto de trabajo, pues necesariamente al momento de la entrevista o al momento de suplir esa vacante de ese puesto de trabajo, pues se conjuga esta parte de las competencias fundamentales y esas van a depender de lo que se requiere o lo que se espera, ¿cierto? O que ese saber hacer de ese trabajador para desempeñar su función. Es así como, por ejemplo, si estamos relacionando con una actividad que tiene que ver con diseño, o sea, diseños o programas computacionales, o lo que tiene que ver con análisis de datos o con información, o si nos vamos quizás a algunas actividades, por ejemplo, como lo que es la parte de mecánica, lo que es la parte eléctrica, de conocimientos y competencias en específico que se requieren previamente que ese trabajador conozca, que es el saber hacer, para poder desempeñar su función. Por eso es que cuando presentamos nosotros o nos postulamos a una vacante, pues normalmente la oferta de empleo pues establece como esas competencias o cuáles son los requisitos para poder ocupar ese tipo de vacantes. Entonces, en esos aspectos se conjuga esta parte de lo que es el profesiograma también. Entonces, recordemos actitudes y capacidades necesarias para ejecutar una labor, que dentro de esas actitudes y capacidades aparece también lo que tiene que ver con las características propias del puesto de trabajo y las competencias fundamentales que se requieren para poderlo ejecutar de forma que cumpla con los resultados que se suponen o presuponen que debe entregarse, ¿de acuerdo? Ahora, veámoslo desde la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, dentro de lo que tiene que ver de la parte de la salud y la seguridad, en un profesiograma, establece información que permite también dos aspectos. Primero, es definir las medidas de control que se deben tomar para proteger la seguridad y la salud de un trabajador, ¿de acuerdo? ¿En función de qué? En función de los peligros a los que está expuesto. Y el segundo es el tipo y la periodicidad de los exámenes médicos que se le deben realizar al trabajador que ocupa un cargo, ¿ok? Entonces, hacemos un poco esto. Cuando se refiere a que en el profesiograma se establecen esas medidas de control que se deben tomar para proteger la seguridad y la salud. Es uno de los aspectos importantes y claves dentro de las funciones que tiene un especialista o un responsable en el sistema de gestión en seguridad y salud, que es propiamente determinar a través de qué, de la identificación de los peligros, ¿cierto? Volvámonos un poco a lo que tiene que ver con las condiciones del ambiente de trabajo y con las condiciones de seguridad. Devolvámonos un poco también, recordemos que las condiciones en el caso de seguridad son las que generan accidentes de trabajo y en el caso de las condiciones del medio ambiente físico son las que generan enfermedad laboral. Con base en eso, el especialista o el responsable en los sistemas de gestión, que gerencia los sistemas de gestión, a través de esto va a identificar o identifica cuáles son esos peligros a los cuales está expuesto ese trabajador en su lugar y las características propias de su puesto de trabajo, ¿de acuerdo?
Quizás una pregunta que puede surgir en este momento es ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo logro yo identificar? Igual también, recordemos que dentro de lo que tiene que ver con las funciones, o dentro de lo que tiene que ver con los aspectos legales también, partiendo también de las funciones, tiene que ver con el diseño o el desarrollo de una matriz de identificación de peligros. En esa matriz de identificación de peligros, donde pues está o debe estar consignado toda la parte de la identificación de esas o esas posibles causas de daño, de accidente o enfermedades laborales. Entonces, en la medida que, en este caso, dentro del profesiograma, si yo tengo bien una función, un rol, lo que debo establecer es qué tipo de peligros desde el punto de vista de la seguridad, qué peligros desde el punto de vista del medio ambiente físico está expuesto ese cargo o ese rol o esa función. Ojo que aquí en esta parte estamos hablando es de cargo, rol o función, ¿de acuerdo? Es decir, eh, vayámonos por un cargo operativo. Si es un operador de mantenimiento, pues el profesiograma será operador de mantenimiento. Si es el cargo o la función, por ejemplo, en producción, una persona que realiza, es un auxiliar de producción o es un técnico en la parte de producción, entonces será el técnico de producción. A esto me refiero de que está explícito para el rol o la función, sin indicar, o digamos que en este caso no está determinado es en nombre o quién desempeña esa función. Entonces, cualquier persona que vaya a desempeñar ese tipo de cargos, pues entonces se debe establecer cuáles son los peligros a los cuales está expuesto, ¿cierto? Desde el punto de generan accidentes y enfermedades. Y por otro lado, pues también a través de esto es poder determinar esa periodicidad de los exámenes médicos, que es los que se les debe realizar a cada trabajador de acuerdo con su cargo, ¿ok? De acuerdo con su cargo, con su rol y su función. Vamos a seguirlo hilando un poco frente a eso. Entonces, dentro de esta parte, dentro de las funciones de ese programa, están desde el punto de vista, como les mencionaba, propio de los recursos humanos y del talento humano, como dependiendo de las organizaciones, como lo hayan establecido en su estructura organizacional, porque pues igual, hablando desde el punto de vista como empleado, pues dentro de los departamentos de recursos humanos y del departamento del talento humano, existen esas descripciones de roles y de funciones. Y en esas descripciones de roles y funciones se establecen cuáles son las actividades que se realizaron, cuáles son las competencias, cuáles son los resultados, las habilidades que se necesitan para poder desempeñar esa función. ¿De acuerdo? Entonces, esto, dentro de ese aspecto de los recursos humanos, pues se ayuda y les permite pues, la selección del personal, por ejemplo, la planificación de los recursos humanos, lo que tiene que ver dentro de la organización, dentro de la organización propia de cada empresa. Por supuesto, la capacitación y el desarrollo personal, porque con base en eso mismo, con base en esas descripciones de roles, con base en esas descripciones de funciones o perfiles, también son un insumo para poder determinar los cronogramas o los planes de formación y de entrenamiento a nivel general, no solamente desde el punto de vista de seguridad y salud, ¿de acuerdo? Entonces, esas descripciones de rol, esas descripciones de cargo como tal, pues permiten también determinar y planear ese tipo de acciones que permitan realizar esos cronogramas y esos programas de formación y entrenamiento. Evaluación de desempeño también, que es un aspecto que incluso dentro de los sistemas de gestión en seguridad y salud están incluidos y hace parte de eso, que está referido frente a eso, a la parte de la evaluación del desempeño y también cumple un proceso entre la parte de recursos humanos o el del talento humano, ya que permite establecer como una línea base para poder determinar si en una persona que está ocupando un cargo, un rol o una función está cumpliendo con la expectativa o el nivel de desempeño que se espera o que está establecido dentro de esa descripción de rol. También funciona o sirve para la planificación de promociones y ascensos. En este aspecto, pues lo que permite es que, de acuerdo a esa misma descripción de roles, en caso de que haya ese sistema de promoción, que haya avances dentro de las organizaciones, permite también esa parte de la promoción y el ascenso propio dentro de las empresas. Valorar puestos de trabajo y de diseños de estímulos.
acuerdo? También es otro de los componentes que dentro de la parte de gestión de talento y recursos humanos permite estos descripción de roles o funciones de roles. Diseños de ruta y protocolos de comunicación. Para esta parte, pues lo que se establece es cómo a través, igual, dentro de las organizaciones existen diferentes medios de comunicación, ¿no? Se establecen diferentes formas de comunicación a través de las cuales algunas puede ser a través de las tecnologías de la información y la comunicación, que lo que tiene que ver con redes internas o el intranet o el correo interno o a través de la mensajería instantánea, ¿cierto? Eso por un lado. Pero también pues, a través de la comunicación por escrito o a través de informes o a través de documentos o a través de memorandos, etcétera, que permiten también mantener esa comunicación. Entonces, dentro de las parte de los insumos de la integración de lo que tiene que ver con los roles y las funciones, permite esos protocolos de comunicación. Y también la parte de diseño y rediseño de puestos de trabajo. Entonces, en este aspecto, pues refiere, es en la medida que dependiendo de las necesidades propias de la organización, ya teniéndose en cuenta su tamaño, su propio, eh, sus resultados, el avance propio del cumplimiento de las metas, o la tecnología o las regulaciones legales, etcétera. Y a través de esto, pues permite también hacer la parte de rediseño el rediseño de puestos de trabajo. Hoy en día, pues digamos que también de alguna u otra forma se utiliza dentro de esta gestión de la organización, de la administración de los recursos, también en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con, en algunos casos, de suplir algunas vacantes o eliminar otras vacantes o fusionar unas vacantes. Entonces, lo que se hace en esta parte es tomar esos profesiogramas, tomar esos roles de funciones, esos roles de cargo, para poder determinar y establecer esa parte como de diseño y de rediseño, también en funciones, ¿no? No solamente en la parte de puestos de trabajo. Y por otro lado, pues, y que nos abarca lo que tiene que ver con la seguridad y la prevención, que era como lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, esa descripción de cargos permite establecer cuáles son los peligros a los cuales está expuesto esos trabajadores y con base en eso determinar, que es los siguientes pasos, cuáles son las acciones de prevención y cuáles son las acciones preventivas para poder intervenir sobre esos los que se identifican, ¿de acuerdo? Entonces, ya dentro de lo que tiene que ver la parte de la seguridad y la salud, lo que permite estos profesiogramas es primero establecer criterios de seguridad y salud. Y por un lado, pues también es el soporte para tomar decisiones frente al personal basadas en el criterio de seguridad y salud. Esto significa que cuando una persona, un trabajador, va a ingresar a un puesto de trabajo o va a ocupar un puesto de trabajo, lo importante para poder cumplir con ese rol y esas funciones, aparte de lo que mencionábamos, de las destrezas, de las habilidades, el conocimiento y las competencias, es que lo pueda desempeñar también de forma segura. ¿De acuerdo? Es decir, persona que va a ocupar esa función o ese cargo, dentro de sus habilidades y sus destrezas físicas, también lo permitan hacerlo de forma segura, sin que llegue a accidentarse. Por eso, también, por un lado, pues establece qué tipo de exámenes o qué tipo de pruebas se les debe realizar, ¿de acuerdo? También se determina qué tipo de peligros a los cuales está asociado y con base en eso, pues establecer cuáles las normas o los procedimientos y las competencias que debería cumplir esa persona para que de esa forma al ejecutar su trabajo, al ejecutar su labor, pues entonces no genere daños o lesiones o termine en un accidente o una lesión futura. ¿De acuerdo? Y permite identificar los requerimientos de capacitación y entrenamiento. Entonces, ese profesiograma es un insumo que nos permite a nosotros, viéndolo desde el punto de vista de la seguridad y la salud, poder determinar cumplimiento, por un lado, de todas esas acciones de prevención que se han establecido para que quien ocupe ese cargo, quien desarrolle ese cargo, de entrada, pues no reduzca, ¿cierto? Reduzca la probabilidad de que se materialice un accidente de trabajo o que en función más adelante se pueda desarrollar o pueda dar origen a una enfermedad laboral. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función que dentro de lo que tiene que ver de la seguridad y la salud y el trabajo tiene el profesiograma.
Eso también hace posible la asignación de tareas, donde de acuerdo con las condiciones físicas del trabajo. Entonces, de acuerdo con esto, y por eso la importancia de los profesiogramas, establece que para poder desempeñar esas funciones se requieren unas exigencias. Y las condiciones físicas de cada trabajador o la persona que va a ocupar ese cargo, va a ocupar función, debería o debe, ¿cierto? Estar o acercarse frente a esos requerimientos mínimos necesarios para que se pueda desempeñar la función. Esto se puede ver, por ejemplo, si son personas que permanecen de pie, ¿sí? O personas que van a hacer levantamiento de cargas o personas que van a hacer movimientos repetitivos, en el caso de que se presente alguna condición física que no le permita realizar de forma óptima esta función, o al contrario, el desempeño de este tipo de labores o de este tipo de funciones, pues más adelante lo que lleve es a que le acelere, ¿cierto?, el desarrollo de una enfermedad laboral. Entonces, aquí lo que está es esa asignación de tareas de acuerdo a las condiciones físicas. También puede suceder que hay personas que quizás lo que tiene que ver con el contacto de sustancias químicas, por ejemplo, si es una labor, una función que una persona tiene que entrar en contacto con, ya sean líquidas o gaseosas, y entra en contacto con estas sustancias, si por ejemplo tiene alguna dermatitis de contacto o tiene una reacción alérgica, o por ejemplo, una alteración respiratoria, pues el momento de desempeñar o en el cargo, en el momento que haya de desempeñar ese cargo, esa función, pues entonces va a encontrar una condición mayor que de inmediato pues le puede aumentar esa probabilidad de que se genere un daño o una lesión a este trabajador. En el caso, por ejemplo, del trabajo en alturas, trabajo en alturas determina que pues las condiciones físicas y lo que tiene que ver con algunos exámenes ocupacionales que se realicen, lo que tiene que ver en función como, por ejemplo, a la parte del equilibrio, ¿cierto? Las fobias a las alturas, por ejemplo, el desempeño osteomuscular, porque pues, son personas que tienen que estar ascendiendo en escaleras, en andamios, etcétera. Entonces, las condiciones físicas a las cuales las condiciones físicas necesarias para desempeñar este tipo de función, pues deben ser aquellas que le permitan hacerlo de forma segura. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es lo que se enfoca, lo que tiene que ver la parte del profesiograma, poder determinar cuáles son esos peligros a los cuales está expuesto, de una forma establecer cuáles son los controles o cuáles son los requerimientos desde el punto de vista ya médico, ¿cierto? Desde la medicina, que permita identificar previamente que esa persona que va a ejecutar esa labor, con base a esos peligros a los cuales va a estar expuestos, entonces se puede dar el aval o no para que pueda desempeñar esa función, ¿de acuerdo? También esto puede generar o ayuda, por ejemplo, el diseño, el suministro de dotaciones y elementos de protección personal, porque con base a los cargos, que eso también ayuda a los perfiles demográficos, perdón, el profesiograma, o también ayuda a la descripción de roles y funciones, es poder establecer qué tipo de elementos de protección personal se requieren también para ese tipo de cargos, ¿sí? Que eso también establece un aspecto importante en lo que tiene que ver con la planeación de compras o de suministros de elementos de protección, y por supuesto el control y el uso de los mismos para esa parte y para poder determinar también el cumplimiento de esta exigencia. Ayuda y contribuye a disminuir los casos de enfermedad laboral, ya un poco explicándoles o redondeando lo que habíamos mencionado, pues a la medida que se hace esa identificación de esos peligros, y por supuesto pues ayuda o incrementa el nivel de prevención de los accidentes. ¿Quiénes participan en la elaboración de un profesiograma? ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los que deberían participar o lo que se recomienda para participar en la elaboración de un profesiograma? En general son 3 personas, o quienes ocupen esos cargos, esas personas que ocupen esos cargos dentro de la organización. Uno es la gerencia de talento humano o recursos humanos, el responsable de seguridad y salud en el trabajo y el médico de la empresa. Estas 3 personas son las que deben elaborar ese profesiograma. ¿Por qué la gerencia de talento humano? Primero porque pertenece, o sea, de entrada
es por esa misma administración del talento, esa misma administración del recurso humano y que hace parte de las competencias, de los roles, de las funciones, de los cargos y porque es encargado, es responsable de esa contratación, es responsable de lo que tiene que ver con todo el proceso de selección, etcétera. Debe participar, entendiendo también que es el que determina cuáles son las destrezas, los conocimientos, las habilidades que se requieren o que deben existir para poder ocupar esa función. Entonces, es una de la persona y diría que casi es quien lidera el proceso como tal. Y por otro lado está el responsable de seguridad y salud, ya sea el especialista en gerencia o el profesional en cargo o el del sistema de gestión, porque es el que va a establecer cuáles son los peligros a los cuales estará expuesto ese trabajador, ¿cierto? En la ocupación de ese cargo. Y por supuesto, el médico de la empresa. En este caso, el médico de la empresa, porque es el profesional responsable, el que con base a lo que la gerencia del talento, el responsable de que talento humano o recursos humanos, viene frente a esas destrezas físicas, mentales que se requieren, frente a los peligros a los que está expuesto o los que identificó el especialista en gerencia, el responsable del sistema de gestión, de que pueden llevar a generar accidentes o lesiones con base en las funciones y con base en su expertise, conocimiento y en su profesión, determinar qué tipo de exámenes médicos o qué tipo de análisis debe realizarse para poder dar cumplimiento a esas exigencias y a esos peligros a los cuales está expuesto. ¿De acuerdo? Importantísimo eso. Entonces, puede surgir una pregunta aquí también, porque cuando uno menciona, y quizás los que están en este momento pensando sobre la parte del médico en la empresa, dice, oiga, pero yo trabajo en mi empresa y en mi empresa no hay médico o no está contemplado un departamento médico. Digamos que eso dentro de nuestro ámbito propio, cierto ámbito nacional, no se constituye primero, pues por la contratación o que exista un departamento médico. Dentro de lo que tiene que establecido entre los sistemas de gestión, no es una obligación, porque es importante establecer, no hay una obligación, pero sí determina que exista un departamento médico, que haya alguien en función o que exista por lo menos, haya una, quien sobre esa parte responde o haga las funciones frente a esta parte de la medicina preventiva y del trabajo. Lo que sucede es que dentro de las organizaciones, por el tamaño, eso más que todo en las pequeñas y las medianas empresas, nosotros sí podemos encontrar con conocimiento de causa en las empresas grandes, las grandes empresas, empresas multinacionales, existe tanto un profesional en seguridad y en seguridad industrial como un profesional responsable de todo el tema de salud. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que se normalmente también ante esa ausencia, porque pues como les decía, no es una obligación, no está determinado, pero pues hace parte de la administración y la gerencia de la seguridad y la salud. Hay quienes se especializan en administrar la seguridad, que son los accidentes de trabajo, y quienes a través de su profesión son quienes hacen la prevención de las enfermedades laborales, que esto es todo lo que tiene que ver con las profesiones del campo de la salud, de la medicina, la fisioterapia, etcétera. Entonces, ese tipo de profesionales son los responsables de la parte de la prevención de lo que tiene que ver la enfermedad. Entonces, en ese caso, en lo que normalmente se determina es a través de la asistencia técnica de las ARLs, a través de la asistencia técnica que tienen también médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, que a través de esa pues permiten y les permiten a las empresas darles ese apoyo para la construcción de este profesiograma, ¿de acuerdo? Entonces, importante eso, pero entendiendo que esto ni es responsabilidad única del especialista en gerencia o el profesional del sistema de gestión en seguridad y salud, ni tampoco recae únicamente en la persona responsable del talento humano o los recursos humanos, o en su defecto sea únicamente a través del médico de la empresa, en caso que haya esa función o ese rol. Es en conjunto, porque cada uno establece, ¿cierto? Establece, así como les mencioné, cuáles son funciones, roles, destrezas, habilidades, peligros, los exámenes, las pruebas que se requieren para esa función, ese cargo. Como esto no existe un método ni un formato establecido para elaborar un profesional, no existe un modelo ni establecido por norma ni establecido por ley.
Nosotros, pues fácilmente, pues si ustedes quieren, pues lo pueden consultar. En la red podemos encontrar muy fácilmente varios modelos de formatos de profesiogramas. Ahora pues les explico un poco más que es lo mínimo que debería contener un profesiograma, pero pues fácilmente nosotros lo podemos encontrar ahí en la red y encontramos información sobre esto, ¿de acuerdo? Y con base en eso, pues entonces se determine se elabora el profesiograma. En esta parte de lo que es el decirse que el proceso pues está establecido, se divide en varias fases. Digamos que para poder llegar al profesiograma, pues ya tenemos quiénes serían las personas responsables, ¿cierto? Quiénes serían el grupo que integra esa elaboración de ese profesiograma, y dentro de eso pues entraría una fase inicial, que es el diagnóstico inicial, que es parte de dónde? De los exámenes médicos, ¿de acuerdo? El examen médico ocupacional de ingreso, lo mismo que es el examen médico ocupacional periódico, ¿cierto? O el periódico dentro de esta parte. La matriz de riesgos y peligros, que es la que determina cuáles son las causas o las fuentes de accidente o lesiones. El manual de funciones, ¿sí? El manual de las funciones que debe realizar el cargo como tal, o los perfiles. También debe incluirse los resultados de la investigación de incidentes y accidentes, porque de esa misma forma me permite establecer a través de ese registro, de ese récord que existe de información de accidentes que ya han ocurrido, determinar en casos en particular, en roles en funciones particulares, cuáles fueron las causas por las que se presentaron esos accidentes. También lo que tiene que ver con fuentes adicionales, por ejemplo, como información, datos estadísticos de ausentismo, ausentismo por enfermedad común, o ausentismo por enfermedad laboral, ¿cierto? O por accidente de trabajo. Entonces eso termina siendo información, insumos que le permiten a ese grupo de profesionales, ese grupo de personas, establecer cuál es ese profesional y cuáles son esas funciones, esas tareas y esos peligros a los cuales estaría expuesto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tomaría, y esa es la información que al momento de diseñarlo requieren para poder hacer ese diseño. El objetivo de esta fase corresponde a poder dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué se hace en cada puesto de trabajo? ¿Qué funciona? Entonces, la pregunta sería, es eso, pues, ¿qué se hace en cada puesto? Entonces nos remontamos un poco al principio de lo que les mencionaba. ¿Qué destrezas, habilidades se requiere para hacer la función? El área, el espacio físico, el turno, los horarios de trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados que tiene que entregar? Las actividades, ¿por qué se hace? ¿Sí? ¿Por qué se realiza esa actividad? ¿Por qué se hace ese puesto, ese rol, esa función? ¿Cómo se hace? Que quizás pues es una pregunta que pueda sonar muy obvia, ¿cierto? Pero pues sin embargo, para esto no necesariamente es sentados frente a un escritorio que se establece y se hace ese profesiograma. Obligatoriamente es necesario que este grupo de personas vaya hasta el puesto de trabajo, ¿sí? Hasta el lugar de trabajo, y pueda evidenciar de qué forma se realiza, de cómo se hace, en dónde se hace. El dónde se hace, pues le va a servir al especialista de gerencia en seguridad y salud y el profesional en el sistema de gestión, pues poder determinar, identificar cuáles son los peligros a los cuales está expuesto, viendo el ambiente físico o el lugar donde se desempeña la función. ¿En qué condiciones? Por supuesto. Entonces, que tendrán que ver, por ejemplo, condiciones de seguridad o condiciones del medio ambiente, la iluminación, la temperatura, las instalaciones eléctricas, lo que tiene que ver con el confort térmico, ¿sí? Si la temperatura, si adopta algún tipo de postura o de posiciones, el tiempo en el cual permanece ejecutando, realizando esa labor, si se realizan multitareas o se hace una sola tarea durante la jornada, durante un tiempo en específico, si hay rotación de turnos o hay rotación de personas dentro de las áreas, si la persona se desplaza de un lugar a otro, si entra en contacto con algunas sustancias químicas o entra en contacto con algunos mecanismos en lo que tiene que ver con la parte de accidente, trabajo, etcétera. Entonces, todo eso le permite identificar sobre las causas del accidente o de la lesión. Esas respuestas a esas preguntas pues, van a permitir que en cada puesto se realice un análisis que incluye la descripción de las tareas, las habituales, las periódicas y las ocasionales. Importante sobre esto también. Y esto tiene que ver que en ese profesiograma, pues si bien
debemos establecer cuáles son las que rutinariamente, ¿cierto? O de forma continua realiza el trabajador, pues pueden haber algunas que son periódicas y ocasionales, que no necesariamente por el hecho de que no ocurran más frecuentemente, dejan de ser peligrosas o puedan representar un riesgo de accidente, un peligro de accidente o enfermedad. Me refiero, pueden suceder que hay actividades más ocasionales o que quizás, si bien se hacen de forma rutinaria, pero que llevan un grado mayor de exposición o que incluso puede traer una consecuencia mayor, que incluso puede ser hasta la misma muerte, viendo de la peor consecuencia, porque pues el trabajador se somete a algunas condiciones, a algunos peligros que en ese momento de la ejecución, como les mencioné, por no ser rutinaria, puede ser de muy corta duración, de muy corto tiempo de exposición, y si lo vemos, por ejemplo, lo que es un espacio confinado, que podría ser un caso de esos, que normalmente no son tareas rutinarias, pero que representan un alto nivel de riesgo por las consecuencias que se pueden dar en el momento que se lleve a cabo una situación inesperada. Entonces, es importante establecer esa parte también. Entonces, no olviden no solamente lo que se hace a diario, sino lo que hace permanentemente, sino aquellas periódicas y ocasionales, teniendo en consideración eso, que no necesariamente la periódica o la ocasional significa que sea menos riesgosa. Entonces, eso es lo que debe cubrir y de ahí es que es la especialización, esa especialización de seguridad de salud. Si yo me especializo en identificar los peligros a los cuales puede estar expuesto un trabajador, pues no necesariamente son los que en ese momento realiza, sino todos aquellos que dentro de su función, ya sean tareas habituales, periódicas o ocasionales, realiza. ¿Verdad? Por otro lado, pues tiene que ver con los recursos que se utilizan en el puesto, los tecnológicos, los mecánicos, los materiales, ese tipo de recursos que requiere o que son necesarios para poder hacerlo. Herramientas, el uso de herramientas, herramienta manual, herramienta neumática, ¿sí? Pensamiento, alguna aplicación o algún software, o requiere de algún nivel de atención, o requiere de su manipulación, o requiere del ingreso de información, o requiere del análisis de información, o depende ¿sí? De eso. Entonces, ¿qué tipo de recursos son los que se utilizan para de esa misma forma establecer esos peligros a los cuales está expuesto? Los requisitos del puesto, ya viéndolo también desde el punto de vista, desde el recurso humano, pero también desde la seguridad y desde la medicina. Los físicos, los intelectuales y los psicosociales, les mencionaba. Físicos, posturas, alcances, movimientos repetitivos, esfuerzos, ¿cierto? La interacción entre fases o la interacción entre lo que tiene que ver entre destrezas, habilidades, conocimiento, etcétera. La parte psicosocial, el ritmo de trabajo, los estilos de liderazgo, las funciones, los resultados que tiene que entregar, las tareas que debe entregar en un tiempo determinado, ¿cierto? El cumplimiento de las tareas, el cumplimiento de las obligaciones o los requerimientos que son propios de la labor, de la función, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte. La responsabilidad es el nivel de responsabilidades. Eso también determina y eso hace parte también del punto de vista del desgaste físico del trabajador, ¿cierto? Ese esfuerzo físico y mental, esa competencia física y mental que se requiere al ejecutar la labor. Muy seguramente ustedes que me están escuchando ocupan una función, ocupan una labor dentro de sus organizaciones, que ese nivel de responsabilidad pues va dependiendo frente a eso, su conocimiento, sus habilidades, sus destrezas, su experiencia, etcétera. Entendemos nosotros, por ejemplo, que a mayor cargo o mayor función, pues normalmente se asocian mayores responsabilidades, ¿cierto? Pero ¿qué trae consecuencias esas mayores responsabilidades? Pues un mayor nivel de estrés, ¿cierto? Trae un mayor nivel de ansiedad, esas preocupaciones, etcétera. Entonces, eso también está dentro de las identificaciones que se realizan en términos de responsabilidades, ¿de acuerdo? La formación y la experiencia requerida, importantísimo. Ahora, para desempeñar una función, pues, ¿qué es lo que normalmente se pretende? Cuando uno se postula a un cargo que aspira a poder ocupar,
pues se determinan unos requisitos y entre eso está lo que tiene que ver la parte de la experiencia. Normalmente se asocia que pues a mayor o con la experiencia, pues son personas que ya conocen las condiciones a las cuales se van a exponer, conocen las funciones del cargo, entonces es mucho más, entre comillas, pues más sencillo, ¿cierto? O se adaptan más fácilmente o son más flexibles al momento de realizar o cumplir con una función o con una labor. ¿De acuerdo? Pero aquí en este caso es importante también porque pues para algunas tareas en lo que tiene que ver con salud, sí se requiere pues este tipo de formación y experiencias requeridas, principalmente lo que tiene que ver con algunas actividades que son denominadas como de alto riesgo, por ejemplo, los espacios confinados, que ya lo habíamos mencionado, el trabajo en alturas, el riesgo eléctrico, el izaje de cargas, la operación o el movimiento o la conducción de maquinaria pesada o equipo pesado, ¿cierto? En excavaciones, lo que tiene que ver con la parte de excavaciones en algunos sectores de la construcción, que se requiere ese tipo de formación, experiencia. Entonces, si es un operador, por ejemplo, de maquinaria, si es un operador de equipo, pues lo que se busca y lo que se pretende, esa persona entendiendo, ¿cierto? O esa función, recuerden que estamos hablando de rol de función, se entiende que sobre eso debe existir previamente una formación, una experiencia y un conocimiento para poder ejecutar la forma no solamente segura para el trabajador, sino para la organización. ¿De acuerdo? Mm, requerimientos del propio puesto de trabajo, desde el punto de vista de seguridad, de la higiene, de la ergonomía, desde la parte psicosocial, que es lo que se requiere para poder desempeñar de forma óptima, ¿cierto? Sin que pueda representar un riesgo mayor o que pueda representar un peligro mayor para el trabajador. Las exigencias individuales, como les mencioné, ese desplazamiento, esas capacidades, las habilidades, las destrezas, el adiestramiento, la formación, la capacitación, etcétera, requeridas en términos de exigencia para el desempeño de las funciones. Y esto, pues a la larga, la suma de todo esto que hemos mencionado, pues es lo que nos permite hacer esa elaboración de ese profesiograma después de haber realizado este análisis, ¿de acuerdo? Ya después de que se hace esa recolección de la información, esa suma de información, pues ya viene la estructuración del profesograma. Dentro de esa estructuración es la descripción ya objetiva de las características del puesto de trabajo y los requerimientos que debe cumplir quien lo ocupe. Entonces ya conocimos la tarea, ya conocimos completamente cuáles eran las habilidades y las destrezas que se requería, identificamos los peligros a los cuales estaban expuestos, cómo era qué tipo de conocimiento, experiencia se requiere para esta parte. Conocimos también que el cargo, las funciones, cuáles eran las actividades rutinarias, las no ordinarias o las periódicas, ¿cierto? Entonces ya con base en eso, entonces empezamos a establecer, a estructurar el profesorado. Dentro de eso, pues tiene que ver con esa denominación del cargo o del puesto de trabajo, que si ya está dentro de las organizaciones, que pues, de todas, la mayoría de las organizaciones, por pequeña y mediana que sea, tiene una estructura de recursos humanos, ¿cierto? De talento humano, entonces ya hay establecidos unos cargos y unas funciones. Entonces, la denominación del cargo, del cargo del puesto de trabajo, determinar cuál es el objetivo de ese puesto o cargo de trabajo, ¿de acuerdo? Eso hace parte de la estructuración. Las cargo o el puesto de trabajo, ¿cuáles son esa formación con base en ese análisis previo que hicimos en esa primera etapa, en esa fase inicial? ¿Cuál es la formación exigida para el cargo o el puesto de trabajo? ¿Qué tipo de responsabilidades o las responsabilidades que tiene? ¿A quién reporta? ¿A quién supervisa? ¿De acuerdo? Que hace parte de la estructuración. Las responsabilidades, desde el punto de vista, en términos de, pues digamos, aquí lo hablan en términos del costo de la producción, legales, etcétera, cuál es ese tipo de responsabilidades o qué decisiones toma frente a esa parte, ¿de acuerdo? La capacitación, ¿cierto? ¿Qué tipo de capacitación, qué formación se requiere para el desempeño de esas funciones? La experiencia previa que se requería o que si se requiere o no se requiere, dependiendo del análisis que se haya realizado.
Las condiciones de trabajo, entonces aquí se establecen cuáles son las exigencias físicas y mentales del entorno ambiental, el horario, los riesgos, los equipos de protección. Aquí ya no es analizar, sino determinar. Acuérdense que estamos en la estructura. ¿Cuáles son esas exigencias físicas que tiene ese puesto, ese cargo? Entonces, de la carga física, entonces postura, sedante, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la carga mental, es lo que tiene en esta parte de responsabilidades, de funciones, que es específicamente ya lo que en la condición de trabajo requiere. Los requerimientos físicos y psicosociales de esa actividad, de esa labor, las condiciones de salud. Entonces, aquí ya entran dentro de ese análisis, y recuerden que uno de los integrantes del equipo de la elaboración de ese profesionograma es el médico, es el profesional en medicina, ¿cierto? Entonces, pues ya se establecer qué tipo de exámenes médicos requiere, y específicos o paraclínicos, o ya puntualmente propios de la labor y la función. Por ejemplo, una espirometría, si quizás puede llegar a estar expuesto a eh, material particulado, sustancias como tal, ¿cierto? Que pues, se puede ver afectado lo que tiene que ver con el respiratorio. Una audiometría, ¿de acuerdo? Porque va a estar expuesto a niveles de ruido, ¿sí? Va a estar expuesto a niveles de ruido que, de acuerdo con el análisis, es necesario poder determinar. O un examen médico con énfasis osteomuscular. ¿Por qué? Porque pues va a estar con un tema de carga física, levantamiento de carga, posturas sedantes, etcétera. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí ya ingresa es todo lo que debe frente a ese análisis en esa estructuración. Y por otro lado, pues la parte del perfil psicofisiológico. Entonces, lo que tiene que ver ya, pues en algunos aspectos propios ya de lo que es la parte de los recursos humanos. Entonces, si son funciones o labores que requieren de mando o don de mando, pues requerirá de algunas destrezas, de unas habilidades, ¿cierto? Lo que tiene que ver con comunicación, lo que tendría que ver con interacción entre pares, entre superiores, etcétera, necesarias para poder desempeñar esos roles o esas funciones. Y sobre esto, pues lo que se establece, pues es ya al momento que se ha podido, ya viene esa parte de la estructuración, pues ya finalmente viene la ejecución y la revisión del profesograma. Entonces, cuando uno habla de la ejecución y elaboración, ya es eso que se hizo en la etapa inicial, que era ese análisis, lo que se hizo en la segunda etapa, que ya era la estructuración, termina siendo en producto o en resultado en un documento, ¿de acuerdo? Que a eso es lo que se determina como el profesiograma, un documento, un formato, donde existen ya cuáles son, con base a lo que hemos revisado, para el cargo o la función que se va a desempeñar, cuáles son las habilidades, las destrezas, los peligros a los cuales va a estar expuesto, los niveles de habilidades de competencia que requieren, y por otro lado, también le permiten determinar qué tipo de exámenes de ingreso ocupacionales o con énfasis en alguno de esos aspectos que me le mencionaba, deben darse para que una persona ocupe ese cargo o ocupe esa función. Esto también en este profesiograma es lo que se le debe entregar, o que en teoría el deber ser es que cuando se va a realizar un examen médico ocupacional en algunas oportunidades, cuando se contrata a una institución o a una empresa para que lleve a cabo estos exámenes médicos, lo que debería tener el médico especialista en seguridad y salud antes de hacer el examen es el profesiograma de la empresa, que la empresa le haga llegar ese profesorado. ¿Para qué? Quizá la pregunta que se están haciendo. Pues porque el profesional en medicina con base en ese profesiograma, pues entonces él también orienta y determina cuáles son las pruebas físicas, ¿sí? Y establece también cuáles son los requisitos que definió la empresa en cuanto a exámenes ocupacionales, sin qué énfasis pase a rol y sea función. Y él también, ¿cierto? Va a determinar las acciones para que en el momento que está haciendo su evaluación médica, pues pueda tener la certeza de que el trabajador o la persona que va a ocupar ese cargo está en condiciones para poderlo realizar, poderlo ejecutar.
¿Cuántas veces ocurre esto, infortunadamente, dentro de las organizaciones? En un muy bajo porcentaje, en un muy bajo porcentaje. Realmente lo que ocurre siempre es que la empresa contrata, pues normalmente contrata a un tercero para realizar esos exámenes ocupacionales, pero simple y llanamente lo que hace es remitir al trabajador, lo remite y el médico pues realiza sí su función, su labor, pero de alguna u otra forma desconoce esa información y de ahí pues está abriendo una brecha muy alta frente a lo que tiene que ver en las consideraciones que hemos mencionado pues alrededor de este tema de los exámenes ocupacionales, ¿de acuerdo? Un poco ya para cerrar lo que tiene que ver con la parte legal, entonces el profesiograma pues, se acredita, como les mencionaba, dentro del mejoramiento de la gestión en seguridad y salud a través del decreto 1072. Está como una base o constituye ese profesiograma como una base de la construcción de la política, como de la planeación de todo el sistema. Desde ahí también se parte, porque como les mencionaba, es un análisis muy profundo sobre esto. El artículo 7 de la resolución 2366, donde establece los requisitos para los exámenes médicos ocupacionales, en el artículo 7 refiere a la información básica requerida para realizar las evaluaciones médicas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esto están pues lo que es suministrar información básica como los indicadores de epidemiología sobre el comportamiento del factor de riesgo, las condiciones de salud, los estudios de higiene industrial, los indicadores biológicos. Fíjense que aquí solamente estábamos hablando de uno solo, que era el profesiograma, pero lo que la norma y la resolución establece es que deben remitirse no solamente eso desde el profesiograma, sino los indicadores epidemiológicos. Si se fijan, porque el que es el el subprograma de medicina preventiva del trabajo requiere, por supuestamente, de un profesional que esté a cargo de esto, porque pues este tipo de indicadores epidemiológicos y lo que tiene que ver con las partes de los estudios de higiene y los indicadores biológicos también, pues son competencia de este profesional como tal. Y por último, pues lo que tiene en el decreto unificado, también el 1072, en este numeral del artículo, el 2246-24, que algunas medidas de prevención y control se deben llevar a cabo a través de la vigilancia de la salud de los trabajadores, mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y los programas de vigilancia epidemiológica. Esto con el fin de identificar de forma precoz la salud, ¿cierto? Los efectos hacia la salud derivados del ambiente de trabajo. Entonces, fíjense que aquí ya acompaña dentro de la parte legal, dentro del aspecto legal, es lo que tiene que ver en esta parte de los profesiogramas. Y, por supuesto, su programa de medicina preventiva y del trabajo. Bueno, mil y mil gracias por su atención. Espero, pues, haberles brindado, pues, hoy un poco de orientación frente a este proceso. Entonces, solo queda si no, pues entremos en la segunda etapa que les había mencionado pues al principio y pues agradecerles su asistencia.